Bona tarda, benvingudes i benvinguts al nou magazín del Carmel. Estem supercontentes de trobar-nos de nou amb vosaltres i, com podeu veure, avui tenim un copresentador, que ja hem treballat plegats unes quantes vegades i avui tornem a fer tàndem. Un fort aplaudiment pel Javi. Gràcies, bona tarda. Gràcies, Àlex. Un plaer tornar a estar amb tu. Tot torna i retorna i aquí estem un altre cop en la quarta edició del magazín del Carmel. Us hem preparat molts continguts. Parlarem d'habitatge, del passatge Sigüenza. Parlarem també trepitjarem l'espai públic amb la plaça Pastrana. Parlarem de cultura, parlarem d'acompanyament i de moltíssimes coses més. Benvinguts a la quarta edició del magazín del Carmel. Com tots els magazins, fins al moment, aquesta tarda també tenim aquí amb nosaltres el col·lectiu Carmela Fest. Ja el coneixeu, bàsicament el barri està present en molts events culturals importants del nostre barri. Benvinguda, Jimena, com estàs? Molt bé. Bé? Moltes gràcies. Molt bé. Què ens expliques? Esto es un público agradecido, ¿eh? ¿Qué nos explicas hoy, Jimena? Bueno, hoy os traigo un poco la explicación de qué es el Punto Lila del Carmel, porque en el 2019 creamos desde la Comisión de Fiesta y muchas mujeres de la Comisión de Fiesta pedimos de que estuviera el Punto Lila como físicamente en las fiestas y lo pudimos cumplir y este año volvemos con el Punto Lila. El Punto Lila es un espacio donde las personas que puedan vivir alguna agresión o puedan sentirse mal de alguna forma, tanto como racismo o LGTBI-fobia, pueden venir al Punto Lila y pedir ayuda y nosotras, de lo mínimamente que sabemos y de lo que podemos, pues intentamos ayudarles, tanto llamando a la policía o como preguntando qué es lo que necesita en ese momento para que esta persona se sienta bien. Moltes gràcies. Doncs aquesta tarda la Jimena, en nom de Carmela Fest, ens acompanyarà musicalment com sempre, d'acord? Apa. ¡Ey! Todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la discoteca, él me ofrece otro llamándome muñeca. Le digo gracias, prefiero la boca seca. Él habla y habla, me están dando jaquecas. Quiero estar bailando y bebiendo con amigas. No te di lugar, socio, para que la sigas. Ya te he pedido por las buenas, papi, que no me persigas. Te estás ganando un patadón en la barriga. Boom, boom, suena el reggaetón. Yo tomando ron, el tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el round. Le parto una botella en la cara, boom boom. Le suena el mentón, se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra, bom, mira nada más ese muchacho. Comencem amb la primera secció dedicada a l'habitatge i tenim a la nostra companya Montse. Benvinguda, Montse. Endavant. Hola, buenas tardes, soy Montse, la presidenta de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Carmelo y esta es la sección de habitatge. Y hemos pensado que lo mejor es que los propios vecinos de Sigüenza, del pasaje Sigüenza, sean los que expliquen su historia. O sea que, adelante, vídeo. Comenzó todo en el 95 del pasaje Sigüenza, a finales de agosto del 2020. Casi nos pilló toda la pandemia con este proceso. Y fue un proceso duro, complicado y difícil, y sobre todo para los vecinos. Nos encontramos aquí con una de las más afectadas, a mi entender, y supongo que al entender de mucha gente. Marga, ¿cómo te afectó aquello en su momento? Pues imagínate, la casa familiar,
donde yo nací, de repente te quedas sin ella. Lo que más me duele es que era una desgracia que ellos ya sabían que iba a pasar, porque esto desde 2010 tendría que haber estado desalojado. El ayuntamiento estaba avisado de que esto no estaba bien, porque hace muchísimos años dieron permisos para edificar encima de una casa que no tenía cimientos. Y esto lo hizo todo el ayuntamiento, vamos, esto no lo hicieron los vecinos sin permiso. O sea que imagínate si se llega a caer antes. Que tuvimos suerte que no se cayó antes y no hubieron muertes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nadia Vera, soy propietaria de aquí del pasaje en el 103, afectada por toda esta situación y ya no y sin vida prácticamente. Porque claro, los que vivimos aquí somos personas trabajadoras, la mayoría propietarios que no le estamos pidiendo nada a nadie, estamos pagando nuestra hipoteca como podemos y nos vemos en una situación como que nosotros fuéramos los malos de la película. Te iba a preguntar, ¿os sentisteis apoyadas por la administración? Para nada. Apoyadas no, nos sentimos machacadas por el ayuntamiento. Bueno, es que pedimos apoyo y es que no nos han dado nada. Nada. Nos quieren dar una mierda, porque lo digo claramente, es una mierda lo que nos quieren dar, y bueno, y echarnos la culpa a nosotros de lo que hay en el bloque. Cuando ellos han dado permisos para arreglar, porque nosotros no sabíamos lo que había, ellos sí lo sabían, ellos abrieron el pasaje, cuando hubo lo del Carmelo, cerraron, porque sabían lo que había, porque cuando pasó lo del Carmelo afectó a todo, pero cerraron, hicieron un lavado de cara, y aquí había gente muy mayor que no sabía lo que había debajo, pero ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Y ahora nos quieren echar la culpa a nosotros de que un señor ha quitado una piqueta y se ha caído el bloque. ¿Pero en qué cabeza cabe? Porque aquí el ayuntamiento, he ido a reuniones y a toda la historia y esto es o sea, como una tomadura de pelo y algo que se te rían prácticamente en la cara. Que ya no es tan solo Monse, la situación con la administración, es el ayuntamiento, urbanismo, que fue los últimos que estuve hace una semana, una reunión, como que fuera el jurado y yo, el delincuente. Plego el día 22 de junio, porque yo trabajo en un cole, que lo tengan claro que Margarita no va a parar. Si tengo que salir por todas las televisiones, voy a salir. Y si tengo que dormir 2 meses en el ayuntamiento, voy a dormir en la puerta del ayuntamiento. Pero de mi padre no se ríe nadie, ¿vale? Porque él lo ha trabajado. Que lo tengan clarísimo, que voy a seguir luchando. Me da igual quién sea el alcalde. Que se lo pasen de uno a otro, si quieren. Ya lo han hecho muchos años. Solución, pero una solución justa. Si me van a quitar de mi piso, me da igual, porque yo tengo que tenerlo en buenas condiciones. Si a la final dicen que lo van a tirar, me da igual. Yo quiero piso por piso. Yo no me puedo ir a estas alturas a salir de una deuda y seguir metida en otra. No puedo. Yo tengo una familia, tengo 2 niñas, es que no, como familia trabajadora, que somos muchos y casi toda la mayoría de los que vivimos aquí, no podemos hacer frente a lo que el ayuntamiento nos quiere imponer. No me da la gana, es que no se puede. No hay por dónde. Lo que está haciendo el ayuntamiento o quienes sean urbanismo, me da igual, no se puede hacer. Yo no lo puedo asumir. Y que me manden donde ellos quieran tampoco. Porque yo no voy a sacar a mis hijas, que lo que tanto me cuesta día a día levantarme a las 6 de la mañana, salir a las 7 con lluvia, con frío, con todo lo que tengo que salir, para que venga esta gente a imponerme encima más cosas de las que ya vivo, que yo no les estoy pidiendo nada, Monse. Solamente déjennos vivir y si nos tienen que desalojar, denos lo que nos corresponde. Piso por piso, yo no puedo irme con deuda, con la que tengo. Punto. No pido ni más metros cuadrados, ni que me manden a una zona, no. Por esta zona, porque no quiero sacar a mis hijas de mi entorno, no me lo puedo permitir, no puedo más. Ya esta situación ya se está tornando insostenible de todos los sentidos.
después de escuchar los testimonios de Nadia y Marga, la verdad que te quedas así como un poco triste y un poco con un estado de reflexión de lo que está sucediendo en el pasaje Sigüenza, que aunque no lo parezca, aquí habitan personas que están viviendo un auténtico drama de no saber qué va a pasar con sus vidas, que no saben dónde van a ir, qué van a recibir, qué les va a dar el ayuntamiento. Vamos, que están todavía sin saber qué será de sus vidas y dónde irán a parar. Es muy triste que ocurran estas cosas hoy en día y que realmente la administración no tenga conciencia moral de lo que está sucediendo con los habitantes del pasaje Sigüenza. Gracias a todos vosotros. Doncs ara passarem a rebre a la Sara, que ens presentarà la secció de l'espai públic, que ja tothom coneix, jo crec, perquè s'està fent mundialment famosa amb la seva ruleta. Aquesta vegada tenim una sorpresa, així que dono pas a la Sara perquè ens expliqui què passa avui. Queridos vecinos y vecinas, hemos hecho reformas en nuestra sección de espacio público y hemos cambiado la ruleta por el molinillo y mi compañero que me ha abandonado. Como ya quedamos en el último magazine, hemos ido a la Plaza Pastrana a preguntar a la gente qué opinaba sobre ella. Dentro vídeo. Buenas tardes, vecinos. Estamos aquí en la Plaza Pastrana en nuestra sección de la ruleta que la hemos cambiado por el molinillo. ¡Empezamos! Rock combine in a dancehall style. Rock combine. Rock combine in a dancehall style. Rock combine. Estamos aquí con Janet, que nos va a girar el molinillo. Cuando quieras, Janet. Nos ha tocado el color azul. ¿Sabes lo que es un CAS y que hay uno aquí al lado en la calle Sacedón? No. ¿No sabes lo que es? CAS no. Es un centro a personas drogodependientes. ¿Llevan mucho tiempo aquí en la Plaza Pastrana? Pues sí, sí. Aquí en la tienda al menos son 5 años, yo estoy ya para 6 años ya. Vale, y desconocías esta información, pues ¿verdad? Sí, pues sí. Mi mundo es de la puerta para adentro, entonces yo atiendo a la gente, todo, y rara vez me pongo como hoy día así a mirar las cosas. Estamos aquí con Carlos, que nos va a tirar una ronda del molinillo. Cuando quieras, Carlos. Vale, el naranja. Vemos que la plaza es un punto de encuentro para mucha gente del barrio. A su vez, hay un montón de locales vacíos y cerrados. ¿Qué solución propondrías para cambiar esta situación? Lo primero son los precios, que están un poco bastante altos y es normal que esté todo cerrado. Por otro lado, el ayuntamiento también podría ayudar un poquito en ese aspecto. Y bueno, pues yo creo que es por la economía que está todo así, que tendría que estar todo más abierto, pero pues no puede ser, está cerrado. Porque es más difícil para una persona volverse autónomo, quieres decir, ¿no? Hay que pagar mucho y como que la cosa está muy difícil. Estamos aquí con Marcelina a la sombra, que hoy hace muchísimo calor. Marcela, cuando usted quiera, puede tirar el molinillo, por favor. No, ¿no? ¿Sí? Dale, el amarillo ha tocado. ¿Sabe usted por qué se llama Plaza Pastrana este lugar? No, no lo sé. El constructor que hizo esta plaza era de Guadalajara y le puso a todas las calles de alrededor nombres de los pueblos cercanos a Guadalajara. Está bien, ¿no? Sí. ¿Y lleva muchos años aquí en el barrio? Sí, muchos años. Yo tengo 94 años. 94 años. ¿Suele estar mucho aquí en la Plaza Pastrana? Cada tarde.
¿Cree que es un sitio seguro para estar aquí? No, por la noche no. Estamos aquí con José Luis, que nos va a ayudar con el molinillo. Cuando quieras, José Luis. Dale fuerte. Más fuerte. El lila, nos ha tocado el lila. ¿Te sientes seguro en la plaza por la noche? Bueno, a ver, siempre hay horas que hay que tener un poco de cuidado, pero no solamente aquí, sino en toda Barcelona. ¿Te animas a darle otra ronda? A ver qué nos sale. El verde. ¿Qué cambiarías o mejorarías de la plaza? Mira, yo tengo claro que lo que mejoraría es la zona de los niños. Yo la haría más grande, le quitaría la arena, pondría esos suelos que hay de goma, que es para que no se hagan daño. Como goma eva, ¿verdad? Como goma eva, y entonces lo que consigues con más espacio para los niños es que cambie un poco el uso de la plaza. Sobre todo que disfrutasen los niños, porque son las nuevas generaciones y son las que tienen que hacer crecer el barrio. Darle como un lavado de cara más a los niños, ¿no? Para el futuro. Que luego los niños que están jugando aquí puedan recordar, pues yo he tenido una infancia feliz en el barrio, en el Carmelo, en la plaza, ¿sabes? Y no sea pues lo que era antiguamente. Pues muchísimas gracias por haber participado. Vale, ahora necesitamos algún voluntario para que nos gire el molinillo para ver qué espacio nos vuelve a salir. Gracias. Cuando quieras. El lila. Sí, tú misma. A ver. Placeta de Lugo nos ha tocado. Pues nos veremos en el próximo magazine en Placeta de Lugo. Muchas gracias. Continuem amb la secció de benestar emocional i salut. Avui, en aquesta secció, comptem amb dos continguts molt interessants. Com sabeu, aquest magazín compta amb una secció paral·lela específica que treballa el benestar emocional i la salut amb la Fundació Tres Turons i el UEC Martí Codolar. Aquest grup es reuneix cada dimecres a les 11 a la Biblioteca El Carmel Juan Mercè. Connectem, doncs, amb el grup de la biblioteca per veure quins continguts han treballat. Dintre vídeo. En aquest projecte hem après moltes coses, però en especial sobre salut mental, sobre com les persones ens ajudem entre nosaltres i com les persones s'adapten a nous reptes. En aquest projecte hem gaudit de fer de claquetistes, de so, d'entrevistats i de presentadors. En aquest segon projecte ens proposen la dificultat del dia a dia que viuen la gent del barri amb les pujades i baixades. I el més important és la falta de neteja que hi ha. Es un barrio con fuertes desniveles, con muchas subidas y bajadas que dificultan la accesibilidad. ¿Cómo ha mejorado el barrio con el paso de los años? Bueno, el barrio ha mejorado muchísimo, porque cuando yo empecé a vivir en este barrio, todo era montaña. Solo había alguna torre en algún sitio, no había nada más. Y entonces, para bajar al centro, teníamos que ir muy lejos para encontrar el metro o un autobús. Hoy día tenemos autobuses, metro, para subir estas montañas hay escaleras y rampas en muchos sitios, pero se podría mejorar aún muchísimo más, porque hacen falta muchísimas cosas en este barrio. Cuando vine aquí solo había el autobús 24 que paraba en la Plaza San Jay. Después pues han puesto muchos autobuses, tenemos el metro, tenemos rampas, tenemos el ascensor, escaleras mecánicas, pero podían mejorar
un poquito más porque está muy sucio el Carmelo. Con los perros tenían que tener más cuidado las personas que los llevan, no los perros, las personas que los llevan, tener más cuidado y tener más limpieza. ¿Está bien comunicado el Carmelo? El Carmelo hoy día está muy bien comunicado, porque tenemos autobuses que van tanto al centro de Barcelona como alrededores. En las comunicaciones creo que el Carmelo ha ganado muchísimo. ¿De qué manera afecta a la hora de hacer vida en la calle el que haya muchas pendientes, pocos ascensores y tal? Bueno, a mí me afecta muchísimo porque uso bastón y hay veces que tengo que pensar muy bien si voy a algún lado o no voy. Si las escaleras mecánicas no funcionan, tengo que ir, bajar y subir y tengo que pensar bien si voy o no voy. Y ascensor hay, pero yo no conozco mucho el barrio, que soy bastante nueva. Y entonces, la verdad que estoy bastante encerrada por la falta de accesibilidad. Estas barreras arquitectónicas hacen que las personas dejen de ser autónomas y les lleva a un aislamiento social. ¿Crees que la accesibilidad perjudica la salud mental de las personas? Sí que afecta, porque te vas quedando sola, no vas viendo a las personas. Por ejemplo, los fines de semana yo estoy sola adentro, no salgo ni sábado ni domingo. Algunas veces sí, tengo una amiga que viene ella a verme y yo salgo, pero si no estoy bastante encerrada. Afecta muchísimo. Pues jo sí, crec que afecta i molt, perquè ens trobem soles, tancades a casa, llavors no hi ha gaire comoditat, encara que tinguem molts autobusos, com els he dit abans, o escales mecàniques o el que sigui, però ens afecta bastant perquè amb tot i això no n'hi ha comoditat. ¿Desde la Asociación de Vecinos existe algún tipo de ayuda para las personas para salir? Yo no estoy apuntada a la Asociación de Vecinos, pero sí estoy apuntada a Suara, que es del ayuntamiento, y sí que tenemos ayuda. Vienen 2 veces por semana a ayudar, a comprarme, a salir esto, porque yo soy diabética y entonces vienen 2 veces y otro día vienen a ayudarme. Tengo ayuda de momento con Suara, que se llama Suara. A mí me ayuda 3 turón. Voy a comprar con una chica que me ayuda con la compra. Desde que uso bastón se me dificulta bastante la compra de los alimentos. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en el Carmelo y qué es lo de menos? No sé lo que más me gusta del Carmelo. La verdad que sé que hay asociaciones y hay cosas, pero yo no estoy en ellas. Estoy solamente en Carmelo Amun. Y actividades de baile yo no puedo hacer, por ejemplo. Y lo que más me molesta es el hecho de que a veces las escaleras mecánicas están todas rotas y te encontrás con que tenés que subir sí o sí, y entonces tenés que hacerte de valor y subir andando como puedas. A mi el que més m'agrada del Carmel és el seu ambient, però no l'ambient de les persones, sinó l'ambient perquè tenim molts arbres, s'ha d'agrair, després tenim molt bon clima, però diré el mateix que ha dit la meva companya. Hi ha bastanta porqueria que no es cuiden de netejar-la i encara tenim molta manca, o sigui que necessitem encara que es facin moltes cosas. Bueno, pues yo aquí en el Carmelo lo que echo de menos es limpieza. La limpieza, aquí se vive bien porque hay mucho oxígeno. De como llegamos al puente Barcarca ya se nota el aire de aquí del Carmelo y llegando a la Plaza Sant Jai igual ya subes y parece que respiras mejor, que todo no se puede tener, pero sí que nos podían tener un poquito en cuenta porque parece como si no fuéramos de el Carmelo
de Barcelona. Pues muchas gracias por vuestra colaboración. I per acabar, és molt important parlar de salut mental i de benestar emocional. I tot i que sortim molt serios, ens ho hem passat molt bé, veritat? Sí! Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper. Com ja us avançàvem a l'anterior magazine, ara, seguidament, us presentarem un reportatge que hem estat treballant aquestes darreres setmanes i del que jo personalment estic supercontenta, crec que s'ha fet un treball superbonic i és un reportatge que ens presentarà la iniciativa Carmel t'acompanya, ja sabeu que és una iniciativa veïnal, i tenim aquí aquesta tarda a la Marce i a l'Olvido que de nou introduiran el reportatge. Marce, Olvido, podeu pujar, si us plau? Bona tarda, Marce, bona tarda, Olvido. Encantades de trobar-vos amb vosaltres de nou. Vosaltres sabeu millor que nosaltres de què va el projecte i jo crec que entre l'una i l'altra podeu explicar-nos de què va. Yo traigo un escrito, os lo voy a leer y ya está. Bueno, soy Marce, vecina del Carmelo, he vivido siempre en este barrio, bueno, siempre no, desde que me casé. Y en el anterior magazine se hizo una pequeña avanzadilla sobre esta cuarta edición para presentar distintos trabajos de campo. Uno de ellos es el acompañamiento telefónico del barrio del Carmelo desde hace más de un año que trabajamos a través de Carmela Moon. Se han llevado a cabo varias entrevistas, tanto en domicilios como por teléfono, a usuarias del proyecto. Desde las entidades de los tres turones y los jóvenes de la web de Martico Dolar nos hicieron una entrevista a Olvido y a mí sobre el proyecto de acompañamiento telefónico. Ha sido gratificante colaborar con todo este equipo. Gracias de corazón a todos. Podéis participar en este proyecto todo el que queráis, tanto como voluntarios como usuarios. Simplemente tenéis que poneros en contacto con Carmela Moon. Bueno, también tenemos un teléfono que ya os lo podríamos facilitar. Y otra cosita os quería decir que yo pienso que es muy importante. Todos los que estamos aquí tenemos amigos, familiares, vecinos que están solos. Si se les hace una llamadita de cuando en cuando, se les hará un poco felices. Y de rebote yo creo que nosotros también nos sentiremos más felices. Es una faena que si queréis de tanto en tanto podéis hacer. No tengo más que decir. Ya está. Olvido. Hola. Cuéntanos cómo es exactamente esa tarea tan bonita que haces. Pues mira, todo lo que hemos grabado que podéis ver en el magazine da pie a que pensemos una cosa, en la soledad que estamos sufriendo todos y que todos más o menos los que estamos aquí, exceptuando algunos, de los 50 para arriba. Y dentro de nada nos puede pasar a nosotros. Y cada vez vivimos más solos, vivimos sin compañía, sin maridos, sin hijos y sin demás, ¿no? Entonces, el envejecimiento del barrio y la situación del barrio, tal y como es, que no es muy fácil vivir en él, porque todos sufrimos las cuestas para arriba, cuestas para abajo, ¿no? Y la sociedad como está montada nos hace pensar en que tenemos que ser un poco más cercanos a los demás.
estamos siendo cada vez más solitarios, cada vez más independientes, no pensamos hasta que no nos sucede, no pensamos en cómo vive el resto de la gente, y la soledad es uno de los problemas importantes de hoy día, y después de la pandemia, con la soledad, ya estáis viendo en los periódicos y demás que se está hablando de suicidios, y que se está hablando de gente que muere de pena y muere de soledad, así que vamos a hacer un pensamiento un poquito, aunque sea egoístamente por nosotros, ¿no? Porque dentro de nada no puede volver a pasar, de que hay un colectivo que tenemos que ayudar, y con un buenos días, o qué tal, qué haces por aquí, o una palabra, una sonrisa, a lo mejor ayudamos, y ayudamos un poquito. Y creo que es lo que vamos a ver, aparte del proyecto de Marte, de cómo hablamos con la gente, cómo nos reciben, cómo les recibimos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Es un placer veros como siempre. Gracias a vosotros. El otro día me hicieron unas pruebas y me dijo la doctora que estoy bastante bien por la edad que tengo. Pero tengo la enfermedad de la soledad, hija mía. Pero mi vida es muy de esto. Mira, si yo te dijera lo que hago yo cada día, a las 6 de la mañana me levanto, a las 6 y media. La chica de la limpieza me viene a las 8. Yo ya he recogido, porque oye, estoy durmiendo en el comedor, por Dios. Por lo menos que esté un poco organizado, soy del cuarto de baño. Los lunes ya lo tengo destinado. Hace 4 años hago el mismo recorrido, ya lo saben todos. Yo el lunes por la mañana me levanto, me ducho, hago mi cama, recojo un poquito por aquí, porque al total estamos los dos solicos que tampoco no... Y me voy al cementerio, eso sí. Hace 4 años que yo ese día, el lunes a la mañana, tengo que hacerlo. Si no me falta algo. Bueno, pues es que... Hombre, he tenido en la familia... lo he pasado angustiosa y lo estoy pasando, porque tengo una hija que está obsesionada con eso. Está obsesionada. Cada noche lo que me escribe es para decirme que ahora viene la del mono, el mico, y digo, y después vendrá la del orangután. Es que yo estoy de baja de esto, pero en cambio tengo que darle ánimos a ella, porque estaba hundida. Me hizo mucha ilusión cuando un día estaba en el ordenador. ¡Ay, la Marce! ¡Ay, la Marce! Y ya pues te pusiste también en el ordenador y ya, sí. Bueno, sí, alguna vez nos habíamos llamado, pero no era como ahora que al apuntarme yo aquí con las asistentes sociales también. ¿La llamas tú? ¿Te llama ella? No, me llama ella. Yo soy poco llamadora, ¿eh? Yo lo reconozco. Me pongo nerviosa con el móvil. Y con la tablet no te digo nada. Yo no sé hacer la O con un canuto. Porque a los 9 años me tuvo que sacar mi madre para ponerme a trabajar. Mi madre era republicana. Y era de la FAI. Y la Josefina pues ha salido igual que su madre. Igual. Porque esto se llevan los genes. Que había que luchar, que no se niega, que no. Mi madre ha llorado mucho, yo le he visto llorar mucho a mi madre. Pues nosotros teníamos una casita en Palau de Plegamans. Y allí, cuando íbamos por las tardes dando una vueltecita, veíamos niños así morenitos, claro, sabemos que no eran de allí del pueblo. Y un día pues le preguntamos a estos niños ¿de dónde los traéis? Los traemos del Sáhara. Bueno, pues mira, el primer año nos trajimos al niño, mi Mohamed. ¿Qué es este de aquí? El primero. Que ahora ya me dijo el otro día el Mayú, que ya se ha casado. Después tuvimos el Sidi, que es el más trasto de todos, siempre hay alguno que se... Y decía, yo el año que viene vengo con vosotros. Y yo decía, no Sidi, tú con otra familia, ¿eh? Nosotros ya tenemos a Mohamed, tú con otra familia. Pero al año siguiente se vino con nosotros, muy bueno. Y este último, ya habíamos decidido que no, ya no,
Nos llamó el padre y nos dijo, os voy a pedir un favor, queréis traeros, vais a coger niños este año, y dice, José, me parece que este año ya ha terminado el cupo. Y dice, es que si quisierais traeros a mi niño, ¿cómo le dices al padre que no te lo traes? ¿Cómo les dices a un padre que no te traes a su niño? Eso no puede ser. Así que nos trajimos a Ali, y Ali ha sido un niño muy bueno. Y nada, y los niños pues nos comunicamos. Bueno, menos el segundo, el Sidi, que me llamó un día y me dijo que se iba a trabajar a Francia y se ve que se ha quedado allí ya, que no hay teléfonos en Francia porque no me llamó más. Yo soy muy solitaria. Me gusta estar con gente y también soy solitaria. Porque ¿sabes qué me pasa? Que a mí me gusta mucho leer. Porque yo he cogido la cosa de que como estoy sola, digo, a lo mejor estoy hasta pesada de... Me parece, digo, a lo mejor me pongo a hablar y es que estás... Y claro, lo que me dijo una vez el médico, y tenía toda la razón del mundo, es que la soledad, si te la imponen, es soledad. Ahora, si tú la buscas, no es soledad. Yo tengo muchas amistades. Tú piensas que yo tengo amistades hasta de cuando iba al colegio. Yo pienso que tener amigos, siempre que sean amigos. Ahora, si te van a poner en jaleos y eso, pues es lo más bonito que hay, es lo más bonito que hay. Moltes gràcies, Mercè i Olvido, per una història tan bonica, no? De solidaritat, d'acompanyament, de tant de carinyo que poseu amb aquesta tasca que feu. I encoratjar a que continueu així, perquè sou tot cor i sense el cor no podem viure en aquest barri. Passem ara, doncs, a la secció de cultura. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamà, mamà, mamà. Continuem amb la sèrie de televisió produïda i protagonitzada pels més peques de l'Escola Piaget. A l'anterior magazine vam poder veure el primer capítol de la sèrie, l'Escola de Paper. És una sèrie ambientada en el cor del barri i amb molta acció. Tot seguit podem veure en primícia mundial el segon capítol de l'Escola de Paper. Endavant. Policia, policia, què fas si és un telèfon de mentida? Però què importa això, si estem en una websèrie escolar? Deixa això! Revisant els superallotges de l'edifici. Ja ho tenim. Tens els planos a punt? Ja ho tinc. Sabem on és el passadís secret. Ja que hi som i hem de fer temps que ens donin els diners, no? Això, doneu-nos tots els diners. Diners? Quins diners? Això. Segur que teniu molts diners escondits. No sé de què parleu. No us feu els despistats. Jordi, tu saps res de tot això? No pas. Hem escanejat tota l'escola i sabem el que hi ha sota d'aquest edifici. Jordi... Bueno, és una llarga història. Uau! Has vist aquest forat? Sí, què fem ara? Ho tapem? Sí, bueno, sembla una cova com molt antiga.
Jo no crec que importi, no, això? Ens han dit que acabem la feina, que hay que construir l'escola. Bueno, pues vinga, ho tapem. Uau, quin flashback més interessant. Flashback? Jo prefiero teletaxi. Tu calla, Terrassa. Calla tu, Manresa. Terrassa? Manresa? Això té una explicació. Un altre flashback? Professor, haurem de tenir algun nom en clau, no? Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Moller, Hospitalet, i Vilafranca, Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, Vila de Can, Sant Andrés de la Barca, Rubí, Cerdanyola, Mataró i Granollers, el Prat... Todas las Este momento no estaba previsto. Bé, doncs arribem al final d'aquest magazín, del quart magazín del Carmel, i volem agrair molt i molt a totes les veïnes, veïns, equipaments, recursos, entitats que fan possible que aquest magazín tiri endavant. Ens encanta compartir amb vosaltres totes les coses que passen en el nostre barri, aquesta realitat que és tan multicolor i tan complexa, que continuarem, evidentment. Així que no patiu. Recordar-vos també, com sempre, que podeu seguir el nostre magazín a la web de la Veïnal. Avui estem en directe, però si teniu amics, amigues que no l'hagin vist, els hi podeu comentar que sempre està penjat cada un dels magazins a la web de la Veïnal i el podem anar repassant i gaudint quantes vegades vulguem. D'altra banda, agrair molt en aquesta ocasió a les companyes i companys de la Barraca del Carmel, el nou casal de barri que gaudim molt i molt, pel seu allotjament en aquest magazín. També molt i molt a Carmel Amunt, amb la Aida i el Joan Pol, que ens acompanyen amb tant d'amor. També agrair el seu acompanyament a les companyes i companys de Càmera Secció, el David, el Pablo, el José, l'Eli, la Didi i altres que segurament ens acompanyaran en els propers. I res, doncs fins aquí he acabat el meu parlament. Molt bé, Àlex. Ara, tot seguit, passem amb el taller de rap del Nota, que es va gravar al Boca Nord, en el projecte de Música en Tàndem, que és una iniciativa de la FEP, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, de l'Escola de Música Pausa i de Carmel Amunt. Gràcies i fins al proper magazín! ¿Lo ves o no lo ves? Aquí el 08, 033, como tigres y tigresas que van por la sabana. Siempre nos juntamos en la Plaza Pastrana. 1, 2, 1, 2, micrófono checa. Si queremos estudiar, vamos a la biblioteca, a la de Camariné o a la de Joan Marcé. Esas direcciones yo sí que me las sé. Doncs és un projecte de rap que es fa perquè els nois i noies del Boca Nord, del Carmel, del barri del Carmel, tinguin menys por a l'expressar-se, tinguin en compte que la seva paraula és vàlida,
no? Treballar en equip, fer coses d'aquestes amb el marc de fer un rap pel barri, fet per ells i elles, perquè puguin explicar tot el que fan al barri, el que deixen de fer i que es puguin expressar lliurement. Sentados en la mesa alrededor del mantel, hablando del día a día en el barrio del Carmel, apuntando estas rimas en un blanco papel para hacer este rap que es la guinda del pastel. Estas situaciones, mira, son reales, nos vamos superando con nuestras dificultades. Nosotros tenemos buena imaginación, porque somos jóvenes con un gran corazón. No sé por qué